Muy buenas tardes Estela, Daniela, ¿cómo están? Bu- Hola, profe. ¿Cómo estás, Estelita? ¿Bien? Bien. Bien, me alegro. Bien, chicas, clase de hoy vamos a terminar lo que es el módulo número 2, ¿sí? Para comenzar con el módulo número 3 y vamos a hablar primero de la diferencia que hay entre hospital de día y hospital de noche. ¿Sí? En realidad son mínimas las diferencias y se van a dar cuenta muy enseguida de qué es lo que hablo. A ver, si hablamos de la definición de lo que sería el hospital de día, es una modalidad, en realidad ambos son una modalidad de atención médica. En el caso del hospital de día, los pacientes que hacen asisten al hospital, como dice bien su nombre, durante el día. ¿Para qué? Para poder recibir un tratamiento. Pero ¿qué pasa? A la noche regresan a su hogar, ¿sí? En realidad está diseñado más que nada para proporcionar una atención intensiva, una atención, digamos, especializada, sin la necesidad esta de la hospitalización completa. ¿Bien? Como objetivo, ¿qué tiene el hospital de día? Brindar esto, los tratamientos especializados intensivos, ¿sí? Reducir la necesidad de la hospitalización prolongada, ofrecer lo que es soporte y supervisión médica durante el día en este caso y facilitar la reintegración, podemos decir, o la reinserción gradual de esos pacientes, tanto en su entorno familiar como en su entorno social. ¿Sí? Dentro del hospital de día, los servicios comunes que mayormente tienen es todo lo que es terapias psicológicas, terapias psiquiátricas, terapias de rehabilitación física, terapia ocupacional, también todo lo que serían tratamientos de quimioterapia, radioterapia, diálisis y lo que es el seguimiento de enfermedades crónicas. Bien, la ventaja que tiene el hospital de día es que permite a los pacientes tener una vida relativamente normal, ¿sí? Seguir en contacto también con todo su entorno familiar y reduce todos los costos asociados con la hospitalización prolongada, minimiza también los riesgos de infecciones hospitalarias que muchas veces sucede y facilita lo que les dije antes, la adaptación, podemos decir, progresiva de ese paciente a su vida cotidiana post-tratamiento. En cambio, el hospital de noche sería como lo contrario. ¿Sí? También es una modalidad de atención, pero estos pacientes reciben tratamiento y supervisión médica durante la noche. ¿Sí? El hospital de noche es menos común que el hospital de día y mayormente se utiliza para esos pacientes que requieren, digamos, un monitoreo nocturno o por ahí que tienen trastornos del sueño. ¿Sí? El objetivo, entonces, ¿cuál va a ser? Recibir tratamiento, recibir monitoreo, en este caso durante la noche, también poder evaluar y poder tratar todo lo que son trastornos del sueño y ofrecer un ambiente controlado para esos pacientes que en este caso necesitan la supervisión nocturna. ¿Sí? Dentro de los servicios comunes que ofrece el hospital de noche, tenemos todo lo que son estudios y tratamientos, ¿sí? Más que nada, como les dije antes, de los trastornos del sueño, como es la apnea del sueño, por ejemplo, el monitoreo nocturno para esos pacientes que tienen esta condición o ciertas condiciones médicas que requieren esta vigilancia continua durante la noche, y lo que es el soporte y la supervisión. Bien, más que nada de pacientes por ahí que tienen problemas psiquiátricos, ¿sí? Donde se exacerban en la noche. Bien, también ofrece la ventaja, o una de las ventajas que tiene, es esta opción de tratamiento sin la hospitalización continua o completa, facilita también todo lo que es la evaluación más precisa de estos trastornos del sueño en un ambiente ya controlado y reduce la necesidad de la hospitalización prolongada, ni hablemos durante el día. A ver, ambos, ¿sí? Tanto hospital de día como el hospital de noche, cualquiera de las dos alternativas
¿sí? Son otra alternativa también a la hospitalización completa, ¿sí? Se adaptan a las necesidades ya más específicas del paciente y le permite una mayor flexibilidad, una mayor calidad de vida durante todo su tratamiento. En lo que es el hospital de día, tienen también, que me olvidé de decirlo, la modalidad ambulatoria, ¿sí? Por eso el paciente va durante el día y regresa a su hogar en la noche, lo mismo en el hospital de noche, ¿sí? Nada más que ahí se llama modalidad nocturna, ¿sí? Ingresa a la clínica por la noche y al otro día regresa a su hogar. Bien, pero ambos tienen el tema de los tratamientos, de las actividades, del monitoreo médico, compartiendo entornos que son seguros, ¿sí? Y el tema esto de la flexibilidad, ¿sí? Hay pacientes que pueden llegar a mantener, más que nada los pacientes que ingresan a hospitales de noche, esto de mantener la responsabilidad mientras reciben el tratamiento intensivo, en este caso, obviamente por la noche, y también facilitar la inserción social, familiar, le ayuda al paciente a mantenerse con esos vínculos sociales y esos vínculos, digamos, familiares. ¿Bien? ¿Quedó clara la diferencia? Es muy simple, es muy, muy fácil. Ahora vamos a estar hablando de acompañante terapéutico y cuidador, así que primero les voy a compartir un video de lo que sería el acompañante terapéutico. Ay, acá, se me fue no sabía qué era lo que tenía que colocar. Ahí está. Ahí voy a compartirles para que miremos y después vamos a hablar de las diferencias entre acompañante. Bueno, ahí está. Y cuidado. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Es un profesional de la salud que interviene en la vida cotidiana de una persona mediante un abordaje terapéutico junto a un equipo interdisciplinario. ¿Cómo surge el acompañamiento terapéutico? Sobre la década del 70 surge en Argentina, pero en Europa ya había antecedentes de la profesión. Estos inicios surgen de la idea de aportar nuevas herramientas terapéuticas, evitar la marginación y estigmatización del paciente, y gracias a ello aparecen los movimientos antipsiquiátricos y nuevos recursos alternativos. Algunas leyes que sustentan el acompañamiento son la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Sistemas de Prestaciones Básicas y la Resolución 782 en el ámbito educativo. ¿Qué hace un acompañante terapéutico? Elabora una estrategia singular, dependiendo del contexto sociofamiliar en que esté inmerso el sujeto. Las actividades serán variables, en función de las necesidades terapéuticas en cada caso. ¿Cuándo incluir un acompañante terapéutico? Cuando una persona necesita a un otro por su grado de vulnerabilidad física, psíquica o social, cuando el lazo afectivo sea incontinente o para construir una nueva red social, cuando un niño necesita ser integrado en el ámbito educativo, o cuando las recaídas son persistentes por falta de adherencia al tratamiento. ¿Cómo lo hace? Lo hace de diversas formas. Constituye en su presencia una posición de otro semejante, de par, sin serlo, en lo cotidiano del paciente, teniendo en cuenta la subjetividad del paciente, conteniéndolo física y psicológicamente, aportando su mirada al equipo. ¿Dónde lo hace? Lo hace en la integración escolar, de forma ambulatoria, antes, durante y después de una internación o dentro de una institución. Pero, ¿quién indica un acompañamiento terapéutico? Él o la profesional que esté a cargo del tratamiento del paciente, y de esta manera el AT se insertará en el equipo interdisciplinario. Si te preguntás dónde puedo solicitar un acompañante, podés acercarte a la oficina de tu mutual y solicitar la cartilla con los acompañantes, o contactate en la página de Facebook y nosotros te asesoramos.
Bien, ese era un pequeño videíto que en realidad se los quería pasar de más o menos lo que estuvimos hablando hasta ahora. Lo otro que nos queda charlar, que muchas veces se confunde, es lo que es el cuidador y lo que es el acompañante terapéutico. Porque hay muchísima confusión, muchas veces también al acompañante terapéutico le exigen, vamos a decirlo de esa manera, tareas, ¿sí? O funciones o roles que no son propiamente del acompañante terapéutico. Por eso quiero aclarar muy bien esta diferencia entre ambos, ¿sí? A ver, entonces, la diferencia entre el cuidador y un acompañante terapéutico en realidad radica en dónde? En sus roles, también en sus responsabilidades, ¿sí? Y en lo que es el enfoque de su intervención con la persona a la que le asiste, ¿sí? Por eso, a ver, vamos a hablar de cada rol para resaltar un poquito estas diferencias entre ambos. Por un lado tenemos el cuidador, ¿bien? Un cuidador, ¿qué es? Es una persona que brinda asistencia, ¿sí? A individuos que no pueden realizar ciertas actividades de la vida diaria, digamos, por sí mismos, ¿bien? Eso se puede ver a una enfermedad, a una discapacidad, al envejecimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las funciones en realidad que tiene el cuidador es de ayudar en actividades diarias básicas, como por ejemplo el aseo personal, ¿sí? La alimentación, el vestirse, la movilidad, ¿sí? También otra función que cumple el cuidador es de administrar medicamentos según lo indique el médico, ¿sí? Otra de las funciones que puede tener el cuidador es realizar las tareas domésticas ligeras, ¿sí? Hablamos de limpieza, de preparación de comidas. También otra función que tiene es de proporcionar compañía, digamos, y apoyo emocional y supervisar lo que sería la seguridad y el bienestar general de esa persona, digamos, que tiene a cargo, ¿sí? Lo que es el enfoque del cuidador es principalmente asistencial, es principalmente de apoyo práctico, ¿ok? Para poder garantizar que las necesidades básicas de ese individuo sean cubiertas. ¿Bien? Y otra cosa más, con respecto a la formación de los cuidadores, ¿sí? Esa formación puede variar, ¿sí? Hay algunos que reciben capacitación formal, ¿sí? A través de ciertos programas especializados, mientras que otros pueden tener experiencias prácticas sin una formación, digamos, específica. ¿Ok? En cambio, el acompañante terapéutico, lo que sería la definición de acompañante terapéutico, es un profesional. Es un profesional que brinda apoyo y brinda acompañamiento a personas con problemas de salud mental o con necesidades especiales. Bien, trabajando en coordinación con un equipo de salud mental. ¿Sí? ¿Y cuáles son las funciones del acompañante terapéutico? Apoyar, acompañar en lo que es la realización de actividades cotidianas y sociales, siempre promoviendo la autonomía de ese individuo, ¿sí? También facilitar la integración social, facilitar la participación en actividades comunitarias, ¿sí? Otra de las funciones que tiene el acompañante terapéutico es ayudar a la implementación de estrategias terapéuticas que están diseñadas por el equipo de salud mental, ¿sí? También proporcionar, digamos, esta contención emocional y este apoyo psicosocial y observar y reportar cambios en el comportamiento o el estado emocional del individuo a lo que sería el equipo terapéutico, ¿sí? Todo lo que es el enfoque del acompañante terapéutico es psicosocial y terapéutico, ¿sí? Está dirigido a mejorar la calidad de vida, ¿sí? A mejorar la integración social de ese individuo, siempre siguiendo un plan de tratamiento específico. ¿Bien?
Y si hablamos de la formación, sí, los acompañantes terapéuticos tienen una formación específica en salud mental, en psicología, en áreas afines, y trabajamos estrechamente en colaboración con los profesionales de la salud mental, ¿sí? Los psicólogos, los psiquiatras. Bien, entonces, les voy también a compartir, antes de dar un cierre, otro videíto de las diferencias que hay entre acompañante y cuidador para completar un poquito de lo que yo les estuve hablando recién. Intentamos. Las diferencias entre el acompañante terapéutico y el cuidador. Diferencias entre el acompañante terapéutico y el cuidador. Acompañar terapéuticamente no es lo mismo que cuidar de modo terapéutico. Generalmente, suele confundirse la imagen o figura del AT con la del cuidador, y viceversa. Esta confusión se genera por la falta de información que aún hoy existe sobre el rol de ambas especialidades. También aparecen confusiones al respecto, debido a que no hay unificación de conceptos, por parte de las muchas escuelas que forman acompañantes terapéuticos, e incluso, entre diferentes profesionales de la salud. Para despejar esta cuestión, aclararemos las funciones a grandes rasgos, de ambos roles, y se recomienda ver el video de este mismo canal, titulado, Funciones, rol del acompañante terapéutico. Las 8 más importantes. El cuidador, o cuidadora domiciliario. En el ámbito de la salud, un cuidador, o cuidadora domiciliario, no necesita necesariamente formación sobre patologías psiquiátricas o clínicas, sino que necesita por sobre todo, una aspiración vocacional, que esté dirigida al bienestar de la persona paciente, en su funcionamiento básico, y esencial. Como por ejemplo, en la asistencia directa de su alimentación. En la asistencia directa de su descanso. En la asistencia directa de su higiene. En la administración de su medicación. O bien, en la asistencia directa del paciente, en los momentos en que éste se encuentre solo en su domicilio. Él, o la cuidadora no tiene el deber de hacer o fomentar actividades de estimulación o rehabilitación con el paciente. Su tarea, como se hizo mención, es vocacional y de absoluta responsabilidad y compromiso. Y si bien la formación y capacitación no son un requisito indispensable en el rol del cuidador, sí es por supuesto recomendable, al menos, una mínima preparación. El, o la acompañante, terapéutico. Por el contrario, el acompañante terapéutico tendrá la obligación de hacer una profunda y continua capacitación sobre las enfermedades o patologías que afecten al paciente en cuestión. Por ende, con esto se destaca que no es tarea del AT asistir al paciente en su higiene, alimentación, descanso o guarda directa del mismo, sino que deberá realizar las estimulaciones correspondientes sobre cada uno de estos aspectos mencionados, para que el paciente pueda realizarlo solo. Es decir, llevar adelante una correcta psicoeducación, que esté al alcance del entendimiento y comprensión del paciente. Por otro lado, deberá cumplir con sus 8 principales funciones, más las prescripciones que el médico, psicólogo, o equipo interdisciplinario tratante, le indiquen para realizar. Por esto es que la formación y capacitación permanente en el AT es un deber de suma importancia. Será también tarea del AT dialogar con el cuidador o cuidadora, con el fin de evitar el síndrome del cuidador quemado, o síndrome de burnout. Y sumado a esto, hablar sobre el estado del paciente, para la elaboración de un informe más completo, que se presentará ante el médico, o equipo tratante. Por supuesto, que el acompañante terapéutico podrá realizar las funciones de un cuidador domiciliario, pero es bueno tener en claro que no son su obligación, como no son obligación las actividades del AT para el cuidador. Ambas tareas, tanto la del cuidador como la del AT,
Son indispensables en algunos casos, y ambas conllevan gran cantidad de energía, por parte de estos dos. Por eso, se recomienda que las tareas sean divididas, según corresponda a cada uno. Y si bien ambos en la actualidad poseen centros de enseñanza, los contenidos de aprendizaje son distintos. La línea que divide ambos roles, es muy delgada pero importante. El acompañante terapéutico, rehabilita al paciente. El cuidador terapéutico, presta los apoyos necesarios, para satisfacer las necesidades básicas, de la vida diaria de la persona a la que cuida. Muchas gracias. Bien, entonces, para darle un cierre a la diferencia entre, perdón, acompañante y cuidador, haciendo una comparación, podemos decirlo, ¿no? El cuidador se centra en, acuérdense, las necesidades físicas y prácticas del individuo, ¿sí? Mientras que el acompañante terapéutico se centra en el apoyo emocional y psicosocial siguiendo el plan terapéutico. ¿Bien? Otra diferencia, a ver, los cuidadores, podemos decir, que pueden trabajar en una variedad de entornos, incluidos los entornos domiciliarios, las residencias. Mientras que los acompañantes terapéuticos suelen estar más involucrados en todo lo que es el entorno de la salud mental y comunitarios. ¿Sí? Otra cosa, los acompañantes terapéuticos, siempre recuerden, trabajan estrechamente en colaboración con el equipo de salud mental, mientras que los cuidadores suelen trabajar de manera más independiente o en coordinación con lo que es el equipo médico. Pero en resumen, a ver, ambos roles son fundamentales para el bienestar de las personas con necesidades especiales, ¿sí? Pero su enfoque, sus responsabilidades difieren significativamente, ¿sí? El cuidador, acuérdense que se enfoca en lo que es el apoyo práctico y asistencial. El acompañante tiene un enfoque más psicosocial y terapéutico, ¿sí? ¿Quedó clara la diferencia que hay? Lo aclaro muchas veces y por eso también le paso el video que está muy bien explicado, porque hasta el día de hoy estos roles, estas funciones, se confunden, ¿sí? Y muchas veces al acompañante terapéutico le exigen roles que no son propiamente de su labor, ¿sí? Después, como siempre yo le digo a mis alumnos, a ver, una vez que uno aceptó, siempre pongo de ejemplo lo mismo, por ejemplo, prepararle la comida al niño al mediodía, lo aceptaste, ¿no es propio de tu rol? No, ¿sí? Eso es parte del cuidador, pero si nosotros aceptamos, siempre nuestra palabra vale y después, como digo yo, en boca cerrada no entran moscas. ¿Sí? Bien. Después otra cosa que también lo nombró en el video, no sé si ustedes han escuchado, ¿sí?, hablar del síndrome de Burnout. ¿Sí? ¿Alguna vez escuchó? O el síndrome del quemado. ¿De qué trata este síndrome? ¿O no? No, profe, yo no. ¿No? Yo No, creo no me lo que escuché, uy, perdón. Sí, Vero, perdón. Yo creo que escuché cuando estaba estudiando en la facultad, pero ya ha pasado muchos años y no quiero meter la pata. Bueno, vamos a comentarlo para ustedes y obviamente para sus compañeros. Daniela dice que tampoco escuchó, para aquellos que los ven grabados. ¿De qué trata en realidad el síndrome de Burnout? Ya que se nombró y si no van a decir, uy, no sé de qué es esto, de qué habló. En realidad hace referencia a ¿qué? A la cronificación del estrés laboral, ¿sí? Que da lugar, obviamente, a una sensación de agotamiento generalizado. ¿Sí? Bien. Hay
principales síntomas, también hay consecuencias de sufrirlo. A ver, lo que es el agotamiento laboral es un tipo específico de estrés relacionado, digamos, con el trabajo, ¿no? ¿Sí? Es un estado de agotamiento tanto físico como emocional, que también implica lo que sería la ausencia de la sensación de logro, la pérdida de identidad personal, ¿sí? A muchos les sucede no poder dejar, entre comillas, el trabajo cuando llega a casa, ¿sí? Si hablamos de agotamiento, el agotamiento en realidad no es un diagnóstico médico, ¿sí? Hay expertos, obvio, que piensan que hay otros trastornos por detrás, como es la depresión, detrás de ese agotamiento, ¿sí? Después hay investigadores que señalan que tanto factores, por ejemplo, individuales, como los rasgos de la personalidad, como la vida familiar, que también influyen en aquellas personas que tienen agotamiento laboral, ¿sí? Pero en sí, sea cual fuera la causa, la que fuera, el agotamiento laboral puede afectar la salud física y la salud mental, ¿sí? Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Les gustaría saber si tienen agotamiento laboral y qué hacer al respecto? Si les gustaría, quisiera que tomen nota o tomen una hoja y un papel en realidad. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Sí? Ustedes van a tener que contestar en su papel sí o no. ¿Sí? No importa, no le pongan orden, nada. Solo vayan anotando una columna de sí, una columna de no y vayan poniendo X. ¿Sí? Si sí o no, según lo que yo les pregunte. ¿Bien? Entonces hay que hacerse en realidad una serie de preguntas. Una de las primeras es la siguiente. ¿Te has vuelto cínico o crítico en tu trabajo? Siguiente pregunta. ¿Te arrastras al trabajo o tienes problemas, digamos, para empezar eso que te levantás y no tenés ganas de ir a trabajar y vas con una pachorra, una modorra? A ver, como decir, no tengo motivación para ir a trabajar. Siguiente pregunta. ¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con los clientes? Siguiente. ¿Te falta energía para tener una productividad constante? Que un día estás pum para arriba, el otro día estás para abajo, no. No hay un equilibrio. Siguiente. ¿Te resulta difícil concentrarte? Hablamos en el trabajo, ¿no? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Tus logros no te dan satisfacción? Cuando logras algo que te habías propuesto en el trabajo. Siguiente. ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? A Vero se ve que le gusta su trabajo. Bueno, pero esa desilusión puede ser por otras cuestiones. A ver, qué sé yo, los honorarios, no sé, el horario de trabajo, puede ser otras cuestiones, no solamente de que si te gusta el trabajo o no te gusta. ¿Sí? O te puedes sentir desilusionado porque no te llevas bien con tu compañero de trabajo. ¿Se entiende? Hablamos en general. Otra pregunta. ¿Estás usando la comida, el alcohol o drogas, puede ser sustancias, para sentirte mejor o directamente no sentir nada? Ahí hablamos de un agotamiento laboral elevado, ¿no?
Siguiente, ¿has cambiado tus hábitos de sueño? Que no te puedas dormir, que te despiertes a cada rato, o que duermas demasiado. Y la última es si se han sentido preocupadas por ahí dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales, es el nudito acá en la garganta, en la boca del estómago que sentimos, problemas intestinales o alguna otra queja física, las contracturas, la espalda. Ahora quiero saber, ¿cuántas de ustedes han contestado preguntas afirmativas? Si han contestado preguntas con un sí. Daniela, 2 preguntas con sí. Verónica creo que también, y Estela dice que también ha contestado preguntas afirmativas. A ver, si ustedes respondieron afirmativamente a cualquiera de las preguntas que le hice, ¿sí? Es posible que estén experimentando agotamiento laboral. ¿Sí? Para decir que no hay agotamiento laboral es que tienen que haber contestado todo que no. Que creo que hoy en día a cualquiera que le hagamos estas preguntas, alguna sí te va a responder. Alguna, por más que sea el trabajo ideal, el trabajo de sus sueños, hay alguna que siempre no estamos muy contentos. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las causas? Y eso que recién arranca, ay, a mí me pasó, volví de las vacaciones y me las tomé tan bien a estas vacaciones que en los casi 3 años de trabajo en el instituto es la primera vez que digo, me tomo las vacaciones, no respondo o trato de responder lo menos posible. Que me dio una fiaca volver. Después de que arranqué la primera semana, ya la segunda estaba con más pila, pero la primera semana fue, y digo, y recién arranca el año. ¿Sí? No es fácil trabajar con gente, ¿sí? Trabajar al público, ni hablar. Es muy agotador. Y más agotador cuando, a ver, no puedes dividir el trabajo de tu familia, de tus cosas. A mí me pasa, yo trabajo desde mi casa. O sea, mientras yo estoy trabajando, tengo a la nena que hace tarea, tengo esto, tengo lo otro. Ahora tengo el gato que se me escapó y lo agarraron los perros, lo tengo acá al lado, que a cada rato tengo que darle de comer. Y no divido mis tiempos, me pasa muchísimo eso. Entonces, por ahí a mí sí se me colapsa los cables, para no decir el cerebro, porque me resulta muy difícil. Por ejemplo, con mi esposo que trabaja fuera de casa, en un principio, él venía a casa y ¿qué hacíamos cuando nos sentábamos a almorzar, a cenar, a tomar 2 mates? A hablar del trabajo. Era una cosa que yo ya lo escuchaba, pero no lo escuchaba. Un día le dije, ay, perdón Miguel, todo bien, yo sé que vos tenés problemas en tu trabajo, que pasan cosas, pero dediquémosle un ratito nomás. No podemos estar toda la cena, todo el almuerzo hablando de lo que te pasó en el trabajo. El trabajo, pa. La casa, la familia, tu ocio, acá. ¿Sí? Eso también es causas de lo que es el agotamiento laboral. Pero, a ver, algunas causas, como les dije antes, o algunos factores que pueden influir, tenemos todo lo que es la falta de control, ¿sí? Esa imposibilidad muchas veces de influir en las decisiones que afectan al trabajo de cada uno de nosotros, los horarios, las tareas, los honorarios, la carga de trabajo. Eso también puede ocasionar lo que es el agotamiento laboral. Ni hablemos de por ahí las faltas de recursos que uno necesita para hacer el trabajo. ¿Sí? Otro factor, las expectativas laborales poco claras.
¿sí? Si nosotros no tenemos, por ejemplo, a ver, claro, el grado de autoridad que tenemos o lo que nuestro supervisor, nuestro jefe o cualquier otra persona espera de nosotros, es probable que no nos sintamos cómodos en nuestro trabajo, porque no sabemos cuál es nuestro lugar. ¿Sí? Cuando hay dinámicas disfuncionales en ese lugar de trabajo, ¿sí? Por ahí pasa que, por ejemplo, en el lugar de trabajo te acosen o acosen a un compañero, o que te sientas por ahí desautorizado por el jefe, por los colegas, que interfieren muchas veces innecesariamente en tu trabajo. Eso también contribuye mucho al estrés laboral, ¿sí? Ni hablemos de los extremos de actividades. Cuando, por ejemplo, el trabajo nuestro se vuelve monótono, se vuelve caótico, ¿sí? Cuando se necesita de una energía constante para mantener la concentración, eso provoca fatiga, eso provoca agotamiento, ¿sí? Ni hablemos del factor de la falta de apoyo social. Cuando uno se siente por ahí aislado del trabajo, aislado de la vida personal, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que nos sintamos más estresados, ¿sí? Que cuando yo les dije que no podemos dividir el trabajo de la casa de la familia. Bien, cuando hay este desequilibrio entre el trabajo y la vida privada, ¿sí? Cuando el trabajo requiere tanto esfuerzo, tanto tiempo, que uno ya no tiene energía, por decirlo de una manera, para pasar tiempo con la familia, para pasar tiempo con los amigos. Así nos agotamos más rápidamente, ¿sí? Y como factores físicos o síntomas físicos, tenemos la fatiga, los resfríos, esos resfríos repentinos, de repeticiones, alteraciones en el apetito, contracturas musculares dolorosas, dolores de cabeza, o sea, cefaleas, hipertensión arterial, insomnio, trastornos gastrointestinales, arritmias cardíacas, entre muchísimos más. Ya si hablamos de los síntomas psicológicos, irritabilidad, ansiedad, rasgos depresivos, ¿cómo se dice? La habilidad emocional, tristeza, a ver, desesperanza, ¿sí? Sentimientos de frustración, ¿bien? Y si hablamos de los síntomas conductuales, puede aparecer conductas impulsivas, ¿sí? Contacto mínimo con el paciente, por ejemplo, en el caso de los acompañantes, aumento de relaciones por ahí conflictivas, las llegadas tardes, las salidas anticipadas, las suspensiones de, por ejemplo, en el caso de yo, una clase, por ejemplo, ¿sí? Hay un aumento del ausentismo, ¿sí? Aumento del consumo de café, de alcohol, de cigarrillos, de psicofármacos puede haber, de drogas y demás. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Y de ahí podemos hablar de muchas más, les puedo nombrar. ¿Sí? Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar medidas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas medidas? Primero, evaluar las opciones que tenemos. ¿Sí? Hablar de esas preocupaciones por ahí específicas con nuestro jefe, nuestro supervisor, nuestro compañero. ¿Sí? Por ahí se puede cambiar las expectativas o alcanzar otro compromiso o otras soluciones. ¿Sí? Y tratar de establecer metas claras para lo que se debe hacer y lo que puede esperar. Si me pidieron un informe para el viernes, ¿por qué lo tengo que hacer ya? Si puede esperar un poquito el informe. Ah, no, pero yo lo quiero tener ya para mañana. Ah, ¿para? Ya saliste del trabajo, ya terminaste. Mañana, cuando volvés al trabajo, comenzás el informe para el viernes tenerlo. Perfecto, listo, puede esperar. ¿Sí? También hay que buscar apoyo. Ese apoyo lo podemos encontrar en un compañero de trabajo, en un amigo, en un ser querido. ¿Sí? No solamente la parte psicológica, de médica.
¿sí? El apoyo, la colaboración, también nos ayuda a conllevar, o a sobrellevar, mejor dicho, yo no voy a conllevar, a sobrellevar la situación, ¿sí? Las actividades relajantes, la meditación, el yoga, no sé, el tai chi, todas esas actividades también ayudan con el estrés. ¿Sí? Hace que la mente se desconecte del trabajo. A ver, una simple caminata. ¿Sí? Y no hablo del ejercicio físico intenso de, ay, salgamos a correr. No, caminemos 2 o 3 cuadras, demos la vuelta a la manzana, despejemos, no. En la vuelta a la manzana nos encontramos con un vecino y nos podríamos hablar al cohete. Listo, nos despejamos, nos desenfocamos de nuestra preocupación y nuestro trabajo. ¿Sí? Por eso el hacer ejercicio es tan buena, nos ayuda con el estrés. También dormir, ¿sí? El sueño restaura el bienestar. El sueño ayuda a proteger la salud. ¿Bien? Y otra cosa que está muy buena, que también quizás la han sentido nombrar, está muy, por decirlo de una manera, de moda, es la atención plena. ¿Sí? ¿Qué es la atención plena? Es el acto de concentrarse en el flujo de la respiración. ¿Sí? Y al mismo tiempo ser consciente de lo que estamos percibiendo y lo que estamos sintiendo en cada momento. ¿Sí? Sin ningún juicio, o sea, sentimiento de que tenemos angustia y ganas de llorar, lloramos. ¿Se entiende? En un entorno laboral, obviamente que la práctica de atención plena implica muchas veces enfrentarse a situaciones con franqueza, con paciencia. ¿Sí? Eso también es parte de la atención plena. ¿Bien? Ahora saben lo que es el síndrome de Burnout y que tienen que prestar atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un síndrome que afecta mucho a las personas que trabajamos en la parte de salud o trabajamos con pacientes. ¿Sí? Va a llegar seguramente algún momento en la vida de cada uno de ustedes que tengan algún que otro día que digan, hoy ya no quiero, estoy agotada, no quiero ir, otra vez lidiar con esta situación, nos va a pasar. Y tenemos que saber llevarla. ¿Sí? Imaginen ustedes que van a trabajar con niños, en realidad, que van a lidiar mucho con esa situación con sus familiares, con padres, muchas veces con los maestros, con el equipo terapéutico y demás. Con el niño no, es un niño, obvio, ¿sí? Pero seguro que va a suceder. ¿Bien? Ahora, terminamos con lo que es el módulo número 2. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿hay algo que quedó no tan claro? ¿Alguna duda? Pues se viene la parte más linda, por eso les digo. Les pregunto, ¿no? ¿No? Bien. ¿Se preparan? ¿Escuchan? Validación número 2. Igual después se los mando al grupo como hice con la primera validación. Validación número 2, habilitada 26, 27 y 28 de febrero, o sea, próxima semana. No es largo, ¿sí? Es un capítulo muy corto. Y el recuperatorio va a ser el día 6 y 7 de febrero. ¿Sí? Les quería decir cuántas preguntas son, a ver si lo puedo abrir así rapidito. No es largo, como les dije, ahí voy. No, ahí está. Bien, con respecto al módulo 2, tenemos lo que es historia, contexto social del acompañamiento y acompañante terapéutico, todo lo que es definición, objetivo, función,
Aplicación, después hay otro PDF que habla de las características y el modo de la aplicación. Y les voy a comentar cuántas preguntas son, para que sepan nada más. Ah, pero no es nada. Ya está. Son 14 preguntas. Y quiero que presten muchísima atención a lo que están leyendo. Por favor. Hay preguntas confusas. Entonces, lean, interpreten y razonen. Por favor. Pero después dicen, ay, profe, pero esto en el PDF dice tal cosa. Sí, dice tal cosa, pero yo ahí te puse una palabra que en el PDF no está. Y que cambió toda la frase de eso que está ahí. ¿Sí? Acuérdense que un sí no es lo mismo que un no. ¿Ok? ¿Sí? Un sinónimo es un sinónimo, un antónimo es un antónimo, totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, presten mucha atención al examen. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a charlar un poquito, o a comenzar a charlar un poquito del módulo 2 para no perder estos 10 minutos, obviamente, que nos quedan de clase. El próximo módulo hablamos de lo que es familia, cultura y lo que es diversidad. ¿Sí? Comenzando por lo que es la cultura. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna definición de lo que es la cultura para ustedes? ¿O no? Y la cultura vendría a ser lo que se hace en cada lugar, digamos, qué sé yo, las creencias o algo así, ¿no? Bien, bien, me gusta. Me gusta. ¿Alguien más? No las obligo, no, obvio que no. A ver, la cultura en realidad es un conjunto ¿de qué? De elementos y de características propias, podemos decir, de una determinada comunidad humana. ¿Sí? Ahí incluye aspectos, como dijo Estela, costumbres, tradiciones, normas, ¿sí? El modo de que el grupo piensa en sí mismo, en cómo se comunican, en cómo construyen una sociedad. En realidad, la palabra en sí, vamos a decir, la palabra cultura, tiene un término amplio, ¿sí? En realidad proviene del vocablo latino cultus, ¿sí? Que a su vez deriva de colere. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir cuidar del campo y del ganado. ¿Sí? Lo que hoy en día en realidad se conoce como cultivar, ¿no? ¿Bien? Bien. Entonces, a ver, la cultura que abarca diferentes aspectos. Podemos nombrar la religión, podemos nombrar la moral, las artes, el protocolo, se me trabó la R, protocolo, la ley, la historia, la economía de un determinado grupo. ¿Sí? En realidad, ¿a qué se refiere ese término? Se utiliza para referirse más que nada a distintas manifestaciones del ser humano. ¿Sí? Y hay algunas definiciones que sería todo lo que es creado por el humano, en realidad es cultura. ¿Sí? La cultura en realidad tiene características, o algunas características podemos decir. ¿Sí? La cultura se vale de la creación y la producción humana. ¿Sí? La cultura la creamos los seres humanos. ¿Sí? La cultura también es compartida, es generada por un grupo de la sociedad. ¿Bien? De acuerdo a aspectos geográficos, aspectos económicos, aspectos sociales, etc. Otra cosa, la cultura es dinámica.
¿sí? Va cambiando, va mutando de acuerdo a las necesidades del grupo. Por ejemplo, a ver, algo cultural que yo siempre digo, lo pongo así como un ejemplo. La abuela de mi mamá le enseñó una receta de los fideos. Vamos a suponer, ¿cómo hacer fideos caseros? ¿Sí? A mi abuela, o sea, la madre de mi madre. La madre de mi madre se la transmite a mi mamá le pone un ingrediente extra. ¿Sí? No sé, a ver, se me ocurre. Yo no soy muy buena cocinando porque elegí cocina. Bueno, vamos a ponerle, no sé, pimentón, qué sé yo, se me ocurrió. Pimentón. Mi mamá le pone pimentón. Mi mamá me lo enseña a mí. ¿Sí? Y yo le vuelvo a agregar otro ingrediente a esa receta. La cultura va cambiando, va mutando. ¿Sí? Es diversa, no existe una única cultura universal. Hay un montón de diferentes culturas, diferentes criterios. ¿Sí? La cultura también es aprendida, ¿no? Por miembros de un grupo. ¿Sí? Y dentro de la cultura también se vale de tantos elementos, digamos, materiales como inmateriales. Y, como sabemos, se transmite de generación en generación. Bien, un ejemplo. A ver, mi pareja y yo, cada uno traía una cultura diferente. ¿Sí? Había cosas que compartíamos, pero él tenía su cultura familiar, podemos decir, y yo la mía. ¿Sí? Vivíamos los dos en el mismo pueblo, entonces la cultura de la comunidad la traíamos incorporada, pero la familiar no. Bien, nos unimos. Él con su cultura, yo con la mía. ¿Sí? Quizás lo que era familia para él no era todo lo contrario para mí, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué pasó cuando nos unimos? Nuestra cultura familiar cambió. ¿Por qué? Porque hay rasgos de su cultura familiar y de mi cultura familiar, lo que yo traía y lo que él traía. Eso se lo transmitimos a mi hija. Mi hija, si el día de mañana forma una familia, también su cultura familiar va a cambiar por los rasgos que cada uno trae de su propia cultura. ¿Se entiende? Pero toda cultura, toda, sin importar qué tipo de cultura, dónde te encuentres, en qué país, en qué región geográfica, qué religión o lo que fuera, está conformada en realidad por 6 valores. Valores no, 6 elementos básicos. No voy a decir valores, 6 elementos básicos porque uno de esos elementos básicos son los valores. ¿Sí? El primero entonces de esos elementos básicos son los valores. ¿Sí? Son criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. ¿Sí? Esos valores guían ¿qué? El comportamiento de los individuos en una determinada cultura. ¿Sí? Son bases de las normas, los valores. Bien, entonces ahí tenemos el segundo elemento básico, las normas y las sanciones. ¿Sí? Digamos, es la normativa por la que se rige una sociedad. ¿Sí? Ya sea de manera explícitamente, o sea, de manera legal, o de manera protocolar, ¿sí? O de manera subjetiva. Bien, en realidad existen muchísimos tipos de normas. Tenemos las judiciales, las religiosas, las morales, ¿sí? Y en muchos casos sabemos que si incumplimos con esas normas, tenemos sanción. Bien, las normas de tránsito de la comunidad, por ejemplo, si nos metemos contramano, si manejamos sin casco, si vamos por la ruta sin las luces bajas encendidas, tenemos una sanción. ¿Sí? Tercer elemento básico, las creencias. ¿Sí? Que en realidad ¿qué son? Es el conjunto, digamos, de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, acerca de su propósito, acerca del universo. ¿Sí? Esas creencias suelen guiar el accionar de los individuos. ¿Bien? Cuarta, los símbolos. ¿Sí? Son emblemas, formas, son signos que contienen un significado.
un significado dentro de la cultura, que representa un modelo de vida, que representa las creencias, que representa sus costumbres, que representa sus tradiciones, ¿sí? El símbolo de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Quinto, el lenguaje. Es otro elemento de la cultura, ¿sí? Que es el código, digamos, que compartimos, que permite a los individuos comunicarnos a través del habla, a través del cuerpo, a través de la escritura. ¿Bien? Si nosotros vamos a un país donde hablen inglés y no sabemos inglés, es otro tipo de cultura. No es mi cultura. No la comparto porque no es mi cultura. Y sexto, la tecnología. ¿Por qué la tecnología? En realidad, la tecnología son los conocimientos que se van ampliando en una disciplina para mejorar procedimientos, la producción de bienes, la producción de servicios, ¿sí? Y las grandes tecnologías, ¿sí? O revoluciones tecnológicas, acarrearon también cambios culturales muy profundos, ¿sí? Entonces, parte de la cultura. ¿Ok? La próxima clase, ¿de qué vamos a hablar? De los diferentes tipos de culturas. Tenemos la cultura popular, la cultura de élite, la cultura masiva, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que charlemos también de el uso de la escritura dentro de la cultura. La cultura según la religión, la cultura según la forma de producción, ¿sí? La cultura según la distribución geopolítica, ¿sí? ¿Y por qué hablo de cultura? Porque vamos a charlar también de la importancia de la cultura y de la diversidad cultural. Para entrar en diversidad, para entrar a hablar de familia, ¿sí? Está todo relacionado, tanto cultura como familia, como diversidad familiar. ¿Bien? Ok. Bien, chicuelas. Entonces, les voy a estar mandando al grupo el tema del examen, de la validación, ¿sí? Recuerden de prestar mucha atención a lo que leen, comprender lo que están leyendo, y clase próxima seguimos obviamente con lo que es módulo número 3, que recién comenzamos a hablar de lo que es cultura para seguir con familia y para seguir con diversidad. ¿Bien? Gracias a cada una de ustedes por estar. Estela, Verónica, Daniela. Si Dios Gracias, quiere, profe. gracias a vos. Nos vemos la próxima clase. Un beso enorme a cada una de ustedes. Chao, Chao, chao. chao.